Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Víctor Manuel Fernández, soy economista de profesión y miembro de esta Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, a la que quiero agradecer su confianza al encargarme de impartir esta conferencia. Gracias, por tanto, a los socios y socias de esta casa, gracias a los presidentes. Gracias también a nuestros amigos de Mindalia Televisión, con Tony a los mandos, y a los divulgadores del misterio, María José, que hoy no está presente, y Fede, todos que con su excelente trabajo profesional permiten que estas palabras puedan llegar a muchos asistentes no presentes físicamente por las limitaciones sanitarias actuales. Reflexiones sobre la muerte. ¿Quién es esa mujer que camina por las calles entre la niebla nocturna del gélido invierno, con su rostro oculto por un velo negro, atravesando la ciudad como una sombra? ¿A dónde irá? Se ha detenido delante de una casa y entra sin llamar a la puerta. Sube lentamente la escalera. Se detiene ante la cama de alguien horrorizado y le susurra unas palabras. ¿Qué le dirá? Te esperaba, oh la más fiel de las esposas, la que nunca falla, la que nos hace a todos iguales, la que no falta aunque no se la llame. ¿Quién es ella? Es la muerte, la muerte, la muerte. Acabo de leer una traducción libre que he hecho sobre una chanson, una canción de la cantante francesa Bárbara, titulada La Mort, la muerte. No es de sus canciones más favoritas o más conocidas, pero sí de las más estremecedoras. Es una canción que siempre le pedían que interpretara cuando ella hacía actuaciones en directo. Esta en concreto se contiene en el álbum Olimpia de 1973, en una actuación que dio en directo en la Sala Olimpia de París. Y el público se la pedía, quizá porque provocaba ese estremecimiento, ese uncanny que dicen los ingleses, esa carne de gallina al escuchar estos versos, ¿no? Sobre todo cuando ella al final gritaba, c'est la mort, es la muerte. Ella, la que camina por las calles, no sabemos a dónde irá, a quién va a visitar, la amante fiel que nos hace a todos iguales. Y esta canción es la que nos sirve de marco para desarrollar el tema de hoy, la muerte, precisamente en una semana tan simbólica como la que nos encontramos, la primera semana de noviembre, mes que se inaugura con la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, previo al Día de Difuntos. Celebraciones que, curiosamente, tienen su equivalente en otras muchas tradiciones culturales, pero siempre en estas mismas fechas. Puede parecer paradójico que venga a hablar de la muerte en un centro espírita, donde, por cierto, se dice y se repite que la muerte no existe, o que no existe la muerte de nuestro yo esencial, de nuestro espíritu en sí, sino que lo que existe sería la muerte del cuerpo físico, del cuerpo material, cuando por desgaste, enfermedad o un accidente deja de funcionar, pero que, sin embargo, es un cuerpo con el que no deberíamos identificarnos, porque ontológicamente somos espíritus, en este momento encarnados, pero espíritus que como tales no conocen la muerte. Esta es una de las enseñanzas que los espíritus de conocimiento le dejaron a Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, en entre otros el libro de los espíritus, cuya lectura recomiendo a aquellos que deseéis profundizar sobre este tema. Pues bien, podemos hablar desde la muerte en muchos enfoques, y no deja de ser algo curioso que algo que en principio nos aterra o nos desagrada haya sido tan estudiado. Se ha estudiado desde la biología y la medicina. ¿En qué momento se deja de vivir? Tradicionalmente se consideraba que alguien había muerto cuando, entre otros signos, le había dejado de latir el corazón y detenido la respiración, pero en la actualidad se ha ampliado el requisito de inactividad encefálica e incluso más allá. Es un tema en continuo estudio. Se ha estudiado desde el derecho. Pensemos en la regulación jurídica de la herencia, testamentos y legados, entre otros supuestos. Por supuesto, en la literatura se ha tocado el tema de la muerte. Pensemos en la maravillosa literatura gótica del siglo XIX, donde desde una u otra manera está siempre presente. Inaugurada por Walpole en su famoso Castillo de Otranto, pero también Lewis con El monje, Edgar Allan Poe, Bram Stoker con Drácula, etcétera, etcétera, etcétera. A veces con continuas y profundas reflexiones sobre la limitación temporal de la vida. Se me ocurre el retrato de Dorian Gray,
de Oscar Wilde, quien ya de algún modo deja caer que la naturaleza humana solo tiene sentido y paradójicamente encuentra la felicidad cuando es consciente de su finitud y no cuando es inmortal. No deja de ser una paradoja magistralmente llevada a la novela por Oscar Wilde. Desde el arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, es un tema artístico recurrente. La filosofía, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Son preguntas que se han hecho todos los filósofos a lo largo de la historia del hombre. Y sin faltar la religión. Raras son las religiones que no han dado una respuesta a este fenómeno. Y en este sentido deseo remitirme a un magnífico libro del escritor Toni Sánchez Bernal, publicado hace unos meses, con el título Morir, el último tabú. Lectura francamente recomendable, no solo su lectura, sino la reflexión que posiblemente hagáis una vez revisado cada contenido, la confrontación que hace entre las diversas religiones y las respuestas que han dado a este fenómeno. Esta conferencia, sin embargo, la quiero enfocar desde el punto de vista de la antropología. Esta palabra, antropología, viene del griego antropos, hombre o mujer, ser humano, y logos, tratado de ciencia. Así pues, nos encontramos ante una ciencia del hombre, o en palabras del filósofo Kant, una ciencia del conocimiento del hombre sistemáticamente desarrollada. Como el estudio del hombre, a su vez, puede ser muy amplio, desde la biología, la medicina, psicología, etc., la antropología moderna recoge dos tipos de estudios ampliables a un tercero. Por un lado, la antropología física o natural, llamada también etnografía, que estudia los rasgos corporales de los individuos, su origen, evolución, adaptación, según los grupos humanos. Por ejemplo, el Museo de Antropología de Madrid, que tenemos aquí al lado de Atocha, es un fiel reflejo de esta rama de la antropología. Y en segundo lugar, la antropología social o cultural, que estudia aspectos como la evolución de la lengua, costumbres, tradiciones, aspectos religiosos, lenguajes, artes, técnicas, etc. Por ejemplo, el Museo de Etnografía de Castilla y León, con sede en la ciudad de Zamora, es un buen exponente de esta otra rama. Y hay una tercera rama que yo no he hecho constar aquí, porque en los planes de estudio de las universidades se estudia más bien en los grados de filosofía. Se trata de la antropología filosófica o filosofía del hombre. Se trataría de un estudio sistemático del hombre por sus causas últimas y reflexiones sobre el ser y el obrar. Esta está sometida al tipo de filosofía de cada pensador, en cada momento, según sea materialista, dualista, idealista, personalista, puntos suspensivos. Así, por ejemplo, en esta casa, cuando reflexionamos sobre este tema, aplicamos lo que los espíritus nos han revelado, que el ser humano es un espíritu encarnado y que por eso trasciende, es trascendente a su propia materia, pues sería un tipo de estudio de la antropología filosófica. Pues bien, en el tema de hoy, la muerte, yo voy a acudir a estas dos últimas subdivisiones de la antropología. Por una parte vamos a hablar de la cultura de la muerte, según sería la parte social o cultural, pero también nos vamos a preguntar por ella desde el punto de vista de la filosofía. Empiezo, por tanto, con reflexiones sobre la etnología, que vimos que era la antropología cultural o social, que para mí quizás sea el enfoque más interesante que se puede hacer, en este caso, sobre la muerte. Esta fotografía lleva por título El velatorio español y está expuesta en el Centro Nacional de Arte Reina Sofía, siendo su autor Eugene Smith. Bien, pues desde un enfoque etnológico nos podemos preguntar por el sentido del velatorio, del color negro, de las plañideras. Nos podemos preguntar si se realizan los funerales en la casa o se acude a un velatorio. Desde luego va a ser muy distinto cómo se vive la muerte en los pueblos que en las ciudades. Y en todo caso, pues nos va a dar muchos detalles de la cultura de una civilización, de un pueblo, así como de su evolución. Sin embargo, yo me voy a centrar en otras cuestiones, como es la dedicación en el calendario del mes de noviembre al mes de difuntos. Como decía anteriormente, he hecho coincidir esta conferencia con la primera semana del mes, hoy 6 de noviembre, de un mes que hemos inaugurado pues, con la fecha de Todos los Santos. Bueno, en realidad hay una terna de días y con celebraciones muy diferentes. Por una parte, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, que se conoce como, popularmente ahora Halloween o la Noche de Difuntos. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, que sea Día de Difuntos, no noche, sino día. Bueno, también a su vez, en cada pueblo, en cada localidad, puede variar las denominaciones.
Con todo, lo que es curioso es que muchas otras tradiciones espirituales reservan en general el mes de noviembre, todo el mes, como un mes dedicado a honrar a los que ya partieron. ¿Por qué? Vamos a verlo. Bien, Halloween, como tantas otras fechas del calendario, como la propia Navidad, tiene un contenido que ha sido desvirtuado, yo creo, por el marketing. Y se está perdiendo, pues quizá todo su contenido, todo su origen. De hecho, bueno, pues no sé a vosotros, pero a mí el pronunciar la palabra Halloween como que te viene en la cabeza, pues, calabazas de plástico un poco horteras, made in China, o gente con disfraces cutres de brujas o fantasmas, o, bueno, niñatos a lo mejor que van por la calle vociferando. Pero tranquilos, que no todo está perdido. Son numerosos los pueblos y ciudades, especialmente los más pequeños, que procuran revivir las tradiciones de sus mayores. Por ejemplo, en Soria se ha recuperado una costumbre, que a mí me parece muy bonita, de acudir esa noche al Monte de las Ánimas y releer pues, la historia que con ese mismo nombre escribiera Gustavo Adolfo Bécquer. Relato espeluznante, que por cierto aconsejo leerlo todos los años por estas fechas al calor de un buen fuego. Ahora bien, volvamos a Halloween, porque a pesar de la imagen yankee del cine y la televisión, su origen está muy lejos de todo eso. Halloween significa en inglés antiguo All Hallows Eve, víspera de todos los santos, literalmente. Y también se conoce como Noche de Brujas, con lo que ya en su origen se está asociando a algo mitológico y oculto. Y es que, aunque hay varias teorías, parece que esta fiesta no tiene su origen en Norteamérica, sino que sería llevada allí por los colonos ingleses. De hecho, tiene su origen en la zona celta de Europa y se asimila pues, a esas fiestas de acción de gracias que tienen lugar al final de la cosecha. Y son fiestas presentes en todo el arco celta, pues de Europa, desde Portugal, Galicia, Asturias, la Bretaña francesa, el país de Gales, Irlanda, parte de Escocia. Bueno, el nombre común de estas fiestas es Samhain. Bueno, un inglés actual pronunciaría Samhain, pero en el inglés antiguo y gaélico se diría Samain, que es como lo voy a pronunciar en esta conferencia. Samain es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano de la Europa previa a su conversión al cristianismo. Tenía lugar la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre y servía como celebración final de la temporada de cosechas en la cultura celta. Fecha considerada como el Año Nuevo Celta, con el que comenzaba la estación oscura, debido a la disminuyente horas de sol. Es tanto una fiesta de transición, el paso, por tanto, de un año a otro, como de la apertura a otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. En la actualidad, el Samaín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos, como la Wicca y el druidismo. Se sabe que las festividades del Samaín se celebraban entre el 5 de noviembre y el 7 de noviembre. Hoy sería Samaín. ¿Por qué motivo? Porque es justamente unas fechas equidistantes entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Fechas que podían determinar, según los astros, según el sol, también la luna, pues buscando justamente el punto intermedio, nos encontraríamos con el Samaín. Y se celebraba con una serie de festividades que duraban una semana y finalizaba, atención, con la fiesta de los espíritus, iniciándose así el nuevo año celta. Esta fiesta de los espíritus era una de las fiestas principales, pues celebraban ese momento de conexión que para ellos, los celtas, existía entre el cielo y la tierra. Y es que para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta, en la que no había ni hambre ni dolor. Al parecer, los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, atención de nuevo, los sacerdotes druidas, sirviéndose como médiums, se comunicaban con los desencarnados, en espera de ser guiados en esta vida hacia una realidad más plena. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esa fecha a visitar sus antiguos hogares y a sus descendientes. Y es que los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro se estrechaba con la llegada del Samaín, permitiendo a los espíritus tanto benévolos como malévolos pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Es por ello que se cree que el uso de máscaras y trajes, de disfraces, se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos.
El propósito de las máscaras era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. De hecho, la máscara es uno de los elementos más comunes en muchas culturas y ha sido muy estudiado desde la antropología. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas. E incluso en zonas como Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Pero abramos aquí un paréntesis. Y es que en el número de abril de 1858 de la revista Espírita, Allan Kardec incluyó un artículo titulado El espiritismo entre los druidas, en el que reconoce que los celtas llegaron a tener un conocimiento espiritual que en muchos aspectos coincide con el impartido por la doctrina espírita. Y es así que Kardec nos anima a profundizar en el estudio de la historia y de la cultura celta. De hecho, sin ir más lejos, como sabéis, el nombre de Kardec es de origen celta, tras elegirlo Hippolyte Léon Denisard-Ribel, al serle manifestado que en una anterior encarnación había sido un druida. Ello explica también que su mausoleo tenga una forma de dolmen en homenaje a este origen. Pues nada, cierro ese paréntesis y continúo. Y es que, volviendo a la fiesta de Samaín, contamos con vestigios de la misma en algunos puntos de España, en Galicia, León, como el pueblo de Cacabelos, famoso por cierto por su cocido maragato. Preparaos, si os vais a disponer a tomarlo, preparaos bien. Y la zamorana región de Sayago, con una fiesta popular conocida como el Magosto. Se hace coincidir, tras la vendimia, con la recogida de la castaña, y por eso cuenta con dos elementos, la castaña y el fuego. Es una fiesta de raigambre céltica que celebra la época del final de verano e inicia la mitad del año oscura y fría. Esta fiesta está profundamente relacionada con el culto a los muertos, siendo habitual dejar el fuego de la casa encendido y alimentos en torno a la lareira. La lareira es como se llama la chimenea en la zona de Sayago, y eso me pasa por meterme en esos berenjenales. Bien, lareira. Me parece un nombre precioso, si lo podéis pronunciar. Imagino que después de una copilla de vino cada vez sería más complicado, con lo cual, chimenea. Bien, se dejaba encendido tanto la lumbre en la lareira como varias velas, varios candiles a lo largo de la casa, precisamente para crear un entorno amable, un entorno familiar, que fuese de acogida para los que ya marcharon. Hay numerosos rituales tradicionales que se celebran a lo largo de esta fiesta, tanto para purificarse, curarse, recordar a los antepasados, asistir a misa o visitar al curandero local. En este sentido, fuimos testigos de la curación de un herpes zóster, popularmente conocido como culebrón, gracias a unos pases de sanación impartidos por una curandera de Almeida de Sayago, provincia de Zamora. Personalmente, yo reconozco que tengo una mentalidad científica y bastante racionalista. Y si alguien me pregunta qué hacer ante un herpes zóster, yo le diría que fuese al médico. Pero desde la honestidad no puedo sino hablar de lo que veo. Y yo, bueno, pues las cosas como son, es como sucedió. ¿Qué explicación se le puede dar? Sugestión, ayuda espiritual, sabia utilización de plantas locales. Probablemente yo no lo sepa nunca. Y por tanto, tampoco os lo voy a transmitir como algo cierto sin otras explicaciones. Sencillamente os lo comento. Lo que sí puedo decir es que yo fui testigo de una curación en un solo día de un mal que el médico había previamente diagnosticado para 3 meses. Las cosas como son. Pues bien, la visita al curandero, muy propio en toda esa región. La mediunidad, el trato cotidiano y confiado con los espíritus y elementos típicos como el uso de la gaita, el aprovechamiento de los frutos de la tierra como castañas, manzanas en otoño, dibujan muchas de las características de nuestros antepasados los celtas. Y es un atisbo de vida muy en la línea de la doctrina espírita que, pues tal como lo explicamos en esta casa. Ciertamente, como tantas otras festividades, el Magosto o Samaín fue aglutinada por el cristianismo, del mismo modo que el día de Navidad reinterpretó aquellas fiestas paganas del solsticio de invierno y las saturnales que se celebraban en el Imperio Romano. Esta estrategia de no prohibir, sino reinterpretar, y que tan buen resultado le había dado a la Iglesia, pues se aplicó también ahora, de modo que a cambio del Samaín se empezó a celebrar el Día de Todos los Santos con una liturgia y tradiciones católicas propias que serían, una vez recristianizadas,
creándose la costumbre de acudir a cementerios llevando flores, como sabéis, procesiones, obligación de ir a misa el día 1, etc. Esto ocurriría en el siglo IX a instancias del Papa Gregorio IV. Y hoy día, ya cristianizada, ha perdido quizás esa vinculación con los ciclos de la naturaleza. Si bien justo es reconocer que en algunas zonas rurales de Estados Unidos, quizá un poco del país de Gales, determinadas zonas de Francia, sobre todo rurales, pues ha sabido perpetuar ese ambiente en el que predominan las frutas propias de la época. Recetas de manzana, calabaza, frutos secos, etc. Pues bien, el Día de Todos los Santos, que como sabéis tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino, no así, por cierto, para la Iglesia Ortodoxa y las católicas de rito bizantino, que lo celebran el domingo posterior a Pentecostés, es cuando se celebra esta fecha. ¿Y qué celebra? ¿Qué se celebra? Pues en palabras teológicas, es una fiesta solemne por todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en presencia de Dios. Bueno, desde luego no es ahora el momento de poner de manifiesto ciertas contradicciones que esto supone, como por ejemplo el dogma implícito de la resurrección de la carne. Dogma que desde mi punto de vista no se sostiene ni desde la razón, ni desde la física, ni probablemente desde la espiritualidad. En todo caso, no es este el momento para meternos en esos jardines, pero quien esté interesado en profundizar les recomiendo la lectura del Cielo y el Infierno de Allan Kardec, el cual, por cierto, está siendo el texto base que estamos utilizando los jueves en las clases que mantenemos online a través de Zoom en esta casa, y al cual pues estáis todos y todas invitados. Quien quiera más información la puede ver en la página web de nuestra asociación. Ciertamente, el santoral católico pues dedica cada día del año a un santo concreto. Pues el 15 de octubre se celebra Santa Teresa, el 11 de noviembre a San Martín, el 15 de mayo a San Isidro, el 29 de junio a San Pedro, el 24 de junio a San Juan el Bautista, el 26 de diciembre al otro San Juan el Evangelista, etc. Pero bueno, asumiendo que puede haber una gran pluralidad de santos que fueron anónimos, pues les dedica un día, el 1 de noviembre, pues en honor a ellos. Así es la vida. Bien, hemos hablado de una terna de días y hemos analizado dos. Nos falta hablar del Día de Difuntos. Y deseo exponer un caso singular que se celebra en la región zamorana de Aliste. Los pueblos de la zona, siguiendo la tradición, mezcla entre la fe y la superstición de esa noche, tienen por costumbre en los hogares dejar encendida una luz sobre la mesa de la cocina, que es el lugar más importante, es el centro donde se reúnen las familias después de un día de trabajo para hablar, conversar, qué tal te ha ido el día, qué preocupaciones tienes, enhorabuena, etc. Es un sitio, la cocina, donde está el alma del hogar. Todavía hoy, aún en la ciudad, en apartamentos, se puede decir que en la cocina hay algo especial. Es donde a lo mejor cuando un hijo no se atreve a decir algo al resto de la familia, a su madre sí, en la cocina. Vale, tu padre no te va a entender, cuéntamelo. Y se le cuenta en la cocina. En la cocina está el alma. O quizá los espíritus protectores de cada hogar prefieren tener la cocina como ese sitio especial, donde se puede hacer una mediunidad natural y donde se reciben muchas intuiciones. Bueno, pues también en las antiguas casas alistanas. Era una de las zonas más importantes y entonces es donde se preparaba esta noche. Y es que así, después de cenar las ricas viandas típicas de la tierra, por Dios, qué hambre me está entrando, recogida la mesa, se colocaba sobre ella un mantel blanco, una hogaza de pan, pero ya empezada, no entera, y era necesario colocarla bien asentada, no al revés, pues eso se consideraba fatídico, sino por la parte lisa, asentada. Y asimismo, pues una cazuela de barro con viandas, pues con jamón, chorizo, lomo, también unas nueces, unas castañas, y alumbrar todo por una vela de cera virgen, inconfundible por su color amarillento. Si no la había, bastaba una lucerna de aceite. Esta parafernalia se hacía antes de salir de casa esa noche, para asistir a la tradicional novena de las ánimas, acto comunitario para el pueblo, la comunidad, que se hace en la iglesia de culto por los difuntos, o si el pueblo lo dispone, en el Vía Crucis de piedra de algún monte próximo. Pues bien, el cabeza de familia bendecía todos los elementos depositados sobre la mesa y se rezaba por los difuntos habidos en ese hogar.
Era esto considerado como una invitación a los muertos de la familia, cuyos espíritus se esperaba visitasen la casa esa noche. Se creía que los difuntos regresarían a sus moradas terrenales y si hallaban algo, se marchaban alegres, en caso contrario, tristes, pero no por hambre, sino por el olvido hacia ellos de sus allegados. De ahí el dicho que se pasa de abuelos a padres y de padres a hijos de lo que hiciste con nosotros, mañana contigo lo harán. Bien, decir un poco por concluir este apartado, que por supuesto me he centrado en estos aspectos de la etnografía propios de la Europa con raíces celtas, las zonas que antes nombré, un poco Portugal, Galicia, Asturias, la Bretaña francesa, Gales, etc., ¿no? Por cuestión de tiempo, no voy a entrar en la rica cultura de la muerte que existe en otros países de Latinoamérica. Pensemos, por ejemplo, en las festividades de la Santa Muerte de México, que bien merecerían pues una conferencia específica y que yo en este momento pues no voy a tocar. Por eso voy a pasar al segundo gran bloque de mi conferencia, que sería hacer las reflexiones desde la filosofía y, en concreto, desde la antropología filosófica. Reflexionar sobre la naturaleza del ser humano pasa inevitablemente por el hecho de que nuestra vida es limitada. No vivimos para siempre. Es la insoportable levedad del ser, que han llamado algunos. Para las personas que tienen una concepción materialista del mundo, este problema supone una incógnita difícil de resolver. Bueno, y para los que tienen también otro tipo de punto de vista más transpersonal, la incógnita también está ahí, en realidad. Esto es algo propio del ser humano, yo diría. En todo caso, quizá, me atrevo a decir que quizá sea más duro para las personas que no tengan esa creencia o esa sensibilidad a considerar que haya otra realidad, que se queden en la materia. Sí es cierto que se convierte en algo difícil porque, si bien es cierto que a nadie se le preguntó si quería nacer, en contrapartida, nadie puede hacer nada para quedarse en este mundo eternamente. Algunos argumentarán que son libres para quitarse la vida, es decir, para hacer uso del suicidio. Pero esta opción en realidad no les da entera libertad, porque la alternativa no es vivir para siempre, sino retrasar unos pocos años más, quizá unos pocos meses solamente, la muerte. No es una alternativa, por tanto, completa, y por tanto sería una sola apariencia de libertad. Es uno de los grandes problemas del hombre que está ahí. Podemos reflexionar, podemos argumentar, pero difícilmente habrá una certeza 100% al respecto. Lo que sí es curioso es que, siendo algo tan común, no existe una explicación universal y única sobre el fenómeno de la muerte. El filósofo alemán Martin Heidegger, nacido a finales del siglo XIX, afirmó que el ser humano no es alguien que muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte. Son palabras duras. Con este concepto quiso transmitir que la muerte, más que una situación que encontramos al final de nuestra vida, es una línea de meta a la que estamos destinados. En este sentido, se argumenta que siempre que nos ponemos enfermos, tenemos un mal, aunque sea una simple tortícolis. Parece que estamos anticipando que, no pudiendo ser jóvenes eternamente, vamos abocados paso a paso, pasito a pasito, hacia un desenlace final. Nos lo van recordando en cada momento. Muchos siglos ya antes, Platón, allá por el 400 a.C., se había interrogado sobre el alma humana y encontró su respuesta en una dualidad. Decía Platón que el alma constituye, si es cierto, nuestra verdadera identidad, nuestro ser verdadero, mientras que el cuerpo, para Platón, sería un obstáculo, un impedimento, una cárcel. Soma sema, el cuerpo es un sepulcro, decían los órficos, que tiene que intentar separarse del cuerpo y purificarse para volver a una vida feliz, de la que disfrutara antes de su caída y unión con la materia. Así se comprende que Platón diga que el verdadero filósofo se prepara para morir. Lo que está claro es que la muerte da un marco a nuestra vida. Quizá esa limitación temporal hace que las cosas tengan sentido. Y esto nos debería ayudar a ser más conscientes, a vivir mejor, pero no en un sentido hedonista, del carpe diem que ya proponía Epicuro, sino vivir con un propósito. Cada uno que busque el suyo, pero un propósito. Vivir quizá de la forma más noble posible. ¿Cuándo empezó el ser humano a interrogarse por la muerte? La verdad es que no lo sabemos exactamente. La arqueología nos ha dado un par de pistas.
Por una parte, en la época del Paleolítico, allá hace 100.000 años, tenemos casos como el Preneandertal de Atapuerca, que podría haber sido el primer homínido en practicar ceremonias mortuorias. Y una ceremonia mortuoria nos hace pensar. Es decir, si se hace una ceremonia, y eso se ve por los vestigios que se puede encontrar, es porque ese homínido ya le estaba dando un sentido de trascendencia al difunto. Posteriormente, en el Neolítico, se han encontrado 2 pozos llenos de cráneos en Ofnet, Baviera, ricamente decorados con ofrendas y herramientas, lo cual también nos hace pensar. Y es que el hecho de que todos los cráneos estén orientados hacia el oeste elimina cualquier duda sobre el significado de ese lugar. Y es que el hecho de que el hombre prehistórico ritualizara estos entierros indicaba el respeto que tenía hacia la dignidad de la persona, llamémosla persona. Por eso el cadáver, ofrendas, decoraciones son un indicio de que de algún modo practicaba ya algún tipo de espiritualidad o cuanto menos tenía cierto sentido de la trascendencia. Argumento, por cierto, contrario a las hipótesis materialistas del siglo XIX que negaban toda religiosidad del hombre de la prehistoria. Ahora bien, lamentablemente, los restos arqueológicos no nos permiten deducir el sentido exacto que estos primeros seres humanos daban a la muerte. Existen teorías, eso sí, algunas basadas en el chamanismo, por ejemplo la de los antropólogos Klotz y Lewis Williams. Otras en el simbolismo, muy interesantes, plasmado en las cavernas. Bueno, son todas más o menos lógicas, pero no pasan de ser eso, unas hipótesis que probablemente nunca nos lleve a tener la tesis perfectamente confrontada. Y es esta necesidad de dar respuestas ante el fenómeno de la muerte la que hace que, por ejemplo, surjan las religiones. Según Mircea Eliade, en su libro Tratado de Historia de las Religiones, existen 2 grandes ideas, que son contrarias entre sí, una a la otra, pero que han vertebrado, según él, todas las religiones. Por una parte, la transmigración de almas y, en segundo lugar, la doctrina de la inmortalidad. Y además es curioso porque podemos ver una cierta evolución muy interesante. Comenzamos en Mesopotamia, parafraseando el título del libro de Samuel Noah Kramer, Todo empieza en Sumer, que, pues parece que en esta zona no creían en la inmortalidad ni del cuerpo ni del alma. La muerte es vista como algo negativo. Se realizaban las actividades pensando que no había más vida después de la muerte. Como mucho, la vida humana se asocia a los ciclos de la naturaleza. Sencillamente pasan y ya está. En muchas ocasiones, las representaciones con respecto a la muerte iban relacionadas con la aparición de seres divinos, como el caso de Gilgamesh o Ur-Nammu, dejando ver a la par la relación de estos con la realidad material del pueblo mesopotámico en el contexto de una realidad agrícola. Y el poema de Gilgamesh del 2600 a.C., es el mejor ejemplo, yo creo, de muerte para la antigua Mesopotamia, que reúne a lo mejor el pensamiento de diferentes pueblos, sumerios, acadios, babilonios, asirios, puntos suspensivos. Es un poema que refleja el miedo a la muerte y quizá cierta sensación de resignación. Os leo 2 versículos únicamente. Oh Gilgamesh, ¿a dónde vas errante? La vida que buscas nunca la encontrarás. Da una idea de pesimismo, quizá, una búsqueda constante, pero sin certeza de qué va a pasar. Distinto, por cierto, sería en Egipto, donde podremos decir que se inventa el concepto de inmortalidad, y donde por primera vez que sepamos o que tengamos documentado, la muerte se sitúa en el centro de sus creencias. En realidad, adquieren un concepto antropológico del ser humano como un compendio de partes materiales y de partes espirituales. Así, para los egipcios, el hombre y la mujer. El hombre está compuesto de cuerpo físico, al que llamaban Hat, de alma, llamado Ba, y de fuerza vital o espíritu, llamado Ka. Así, en el momento de la muerte, el Ba, representado con un ave con una cabeza humana, abandona el cuerpo y asciende al cielo, pero al llegar a la noche debía retornar a la tumba para descansar en el cuerpo que debía preservarse momificado. El Ka, por su lado, se representaba mediante 2 brazos que se elevan verticalmente formando un ángulo recto y que termina en manos. Este componente necesitaba alimentación y bebida para subsistir tras la muerte y además necesitaba contar con elementos materiales que pudiera reconocer. De ahí quizás se explica
el porqué del embalsamiento, el de la momificación de los cuerpos y de colocar estatuas que reproducían lo mejor posible las facciones del difunto en las proximidades. Como veis, para nuestra mentalidad occidental es muy difícil explicar la diferencia entre el Ka y el Ba. Pero lo cierto es que los egipcios ya intuían que nuestro ser, más allá del cuerpo físico, tiene una serie de componentes espirituales que tienen una función. Nosotros, en el espiritismo, por revelación, también reducimos el ser a tres partes. Hablamos del cuerpo físico, hablamos del espíritu y hablamos del perispíritu. Y nos parece una clasificación muy lógica, porque el perispíritu ayuda a ensamblar algo espiritual con algo tan tosco como es la materia. Como sería complicado esa unión, pues tenemos algo de transición formado por el fluido universal modificado que permite precisamente que el espíritu se pueda acoplar lo mejor posible al cuerpo físico o al cuerpo material. Bien. En todo caso, se dice que a lo mejor esta concepción del ser humano explicaría a su vez la peculiar arquitectura egipcia, que según las dinastías podía ser bien de pirámides o posteriormente de grandes templos o sepulcros más o menos decorados. Y por supuesto, no olvidemos el mito de Osiris, que consolida el concepto de inmortalidad en la mentalidad egipcia. Muy resumidamente, este dios gobernaba la tierra junto a su esposa y hermana, Isis, en un perfecto orden. Pero el dios Seth, que era el dios del caos, mata a Osiris y lo despedaza. Es ahí donde empieza el jubileo de su esposa Isis, que va buscando los trozos y con ayuda de otras deidades lo recompone. Bueno, se dice que encuentra todos los trozos, menos el falo, que lo tiene que recomponer con barro, etc. Pero bueno, hay ya diferentes versiones y tampoco vamos a discutir ahora sobre eso. En todo caso, Isis reconstruye a Osiris y con ayuda de Anubis lo momifica de forma que puede revivir, volver con Isis y tener ambos un hijo, Horus, que aseguraría la continuidad de las diferentes dinastías de faraones. El antropólogo escocés James Fraser en 1906 dijo que Osiris, al igual que otros dioses que mueren y resucitan a lo largo del Antiguo Oriente Próximo, comenzó con una personificación de la vegetación, la muerte y resurrección que se basaba en la muerte y posterior rebrote anual de las plantas. El ciclo de la vida, en definitiva, que los egipcios tenían muy presentes también con el crecimiento anual del Nilo, que permitía vivificar la zona para la plantación y obtener posteriormente las cosechas. Quizá del hecho de observar la naturaleza pudieron llegar a ese concepto de los ciclos que también aplicaron al ser humano. Nos preguntamos si el mito de Osiris ha influido en religiones posteriores como el cristianismo. La verdad es que es una hipótesis muy jugosa equiparar a Isis, la madre, con la Virgen María, a Horus con el niño Jesús, e incluso el mito de Osiris con el dios que muere y que después resucita triunfante, prefiguración quizá del Cristo. No voy a tocar ese tema porque me saldría mucho de esta conferencia, pero es una tesis que muchos investigadores actuales sostienen. Lo mismo que otras, como el afirmar que Jesús de Nazaret en realidad nunca se planteó fundar una nueva religión, sino una renovación del judaísmo, y que el cristianismo actual, el oficial, sería más bien un paulismo mejor que un cristianismo, al cual se añadirían posteriormente elementos filosóficos, fundamentalmente de corte aristotélico, que con los siglos configurarían la Iglesia oficial tal cual la conocemos hoy. No faltan, por otro lado, investigadores que han encontrado elementos más genuinos del antiguo cristianismo primitivo en pequeñas comunidades como la de los esenios, gnósticos y similares, que, por cierto, incorporando ciertos elementos del dualismo platónico, admiten sin problema la doctrina de la reencarnación como un elemento cristiano. Bueno, decíamos antes que, de acuerdo a Mircea Eliade, el sentido de la muerte en todas las religiones se puede explicar bien por la inmortalidad o bien mediante la doctrina de la transmigración de almas. Hemos hablado un poco de la inmortalidad en Egipto e iglesias cristianas, sobre todo primitivas. Veamos ahora la segunda posibilidad, la doctrina de la transmigración de las almas. Y por ello, por supuesto, debemos viajar a la India para observar las religiones hindúes y posterior crecimiento del budismo. Para los hindúes, la vida es solo un lugar de paso marcado por la rueda de las reencarnaciones, también conocida como el samsara, que por cierto supone una angustia, porque no saben cómo salir de esa rueda. De hecho, ante un hindú que se encontrara con otra persona en dificultades,
tendría un verdadero conflicto moral sobre si ayudarle o no, porque puede asumir que si tiene dificultades es debido a su karma y que si él le ayuda no le va a resolver la situación, sino que lo va a tener que prolongar. Entonces, eso en realidad es una situación de angustia, porque ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, esta trampa del samsara, o rueda infernal de las reencarnaciones, como algunos han llamado, fue en gran medida suavizada por Buda, quien dio un enfoque distinto a la vida. Se trata de evitar el dolor, evitando el deseo y los apegos. Para Buda, el problema del dolor está en los apegos. Lo que se traduce en el óctuple sendero, que pasa por hacer el bien sin apegarnos a las consecuencias o a la vanagloria de haber hecho ese bien. Por supuesto estoy simplificando mucho, pero eso de hacer el bien por el bien, sin esperar un resultado, o sin esperar un agradecimiento, está muy, ¿cómo decir?, como muy en el corazón de las enseñanzas espíritas, tal como se expresa, por ejemplo, en el Evangelio según el Espiritismo. El Espíritu de la Verdad transmitió a Kardec eso de buscar el bien en sí mismo, el bien por el bien, sin esperar una recompensa. Es como la forma más honesta de hacer algo bueno, aunque nadie me lo agradezca. Bien, es así que actualmente en Oriente se habla de la muerte, quizá como consecuencia también de las enseñanzas budistas y su evolución en el tiempo, pues se habla de la muerte como de un estado de la mente. Y quizá no se separa tanto la vida de la muerte como hacemos aquí en las culturas occidentales. Es un tema muy interesante que también tiene connotaciones desde la psicología que merecería la pena estudiar por especialistas. Yo, sinceramente, no me veo capaz tampoco de meterme en algo que, bueno, se puede encontrar por ahí. Hay gente mejor preparada que yo para explicarlo. Por eso voy a continuar un poco, viendo ahora un poco la diferencia entre transmigración de almas versus reencarnación. Bien, es curioso porque cuando alguien viene por primera vez al centro espírita y hablamos de que aquí consideramos la reencarnación, automáticamente nos pregunta, lo mismo que los hindúes o lo mismo que los budistas. Y entonces tenemos que explicar que no es exactamente igual, que es cierto que en el libro de los espíritus hay un apartado muy grande que explica el tema de la reencarnación, pero es una ecuación con varias incógnitas. Por una parte entra, pues sí, la ley de reencarnación, pero hay otra, entra también la ley del progreso y la ley del olvido. Entonces, desde el punto de vista del espiritismo, un espíritu reencarna una y otra vez para progresar, y siempre progresa, o en el peor de los casos se estanca, y debe repetir. Es, desde mi punto de vista, la gran diferencia entre la transmigración, de la que hablan los pueblos orientales, y el espiritismo, la reencarnación tal como la recoge el espiritismo. No, por cierto, no solamente los pueblos orientales, sino que también en Grecia, los ritos órficos, la escuela de Pitágoras, la Academia de Platón, consideraron la transmigración y, en su manera más depurada, la reencarnación. La transmigración, aunque no lo he dicho, supone que si tú has portado mal, puedes reencarnar en hormiga o en cucaracha. Pues eso, desde el punto de vista espírita, no sería, no se recoge porque iría en contra de la ley del progreso. He citado, por cierto, los ritos órficos propios de las antiguas sociedades iniciáticas griegas, ritos que, por cierto, se darían también en las llamadas religiones mistéricas, como el mitraísmo. Mitraísmo viene del dios Mitra, aquel que tenía pues una imagen de un toro. Era una religión muy popular entre los soldados romanos y contenía ya en sí muchos de los elementos que heredaría el cristianismo primitivo, como ritualizar con vino y pan. Es llamativo que en casi todas las sociedades iniciáticas, también en las actuales, se ritualice la muerte como algo necesario para comprender mejor la vida. Curioso. Comprender la muerte para comprender la vida. En muchas de estas sociedades, el iniciado debe pasar por una cámara de reflexión, donde a la vista de una calavera realiza su testamento filosófico. Momento tremendo, donde inevitablemente se ha de reflexionar sobre la importancia de aprovechar bien la vida y valorar las cosas que realmente valen la pena. Este iniciado, muerto al viejo hombre, renace simbólicamente como una persona distinta, nueva. Y es que, como diría el Maestro Jesús, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y es en este punto donde debo hablar de la muerte desde el espiritismo. Vino nuevo en odres nuevos. El espiritismo, que se considera la tercera revelación, tras la de Moisés y el Maestro Jesús, pero en este caso
no personificada en nadie y una revelación que no está cerrada. Es por ello que consideramos revelación los 5 libros de la codificación de Allan Kardec, pero también las obras complementarias de León Denis, Amália Domingo Soler, tantos otros autores brasileños, o los comunicados que podamos recibir en esta casa, en la mesa mediúnica, debidamente contrastados y comprobados. En esta conferencia, obviamente no voy a desarrollar lo que dice el espiritismo sobre el más allá, porque tendría para varios meses, sino que me voy a centrar únicamente en ese momento de la desencarnación, en el tránsito de la vida carnal a la vida espiritual. ¿Cómo es ese instante crítico? ¿Es largo o es corto? ¿Se sufre? ¿Se recuerda exactamente la vida vivida? ¿Existe eso que llaman el túnel? Bueno, como sabéis, y como ya comenté antes, en nuestro estudio online que hacemos todos los jueves a las 8, estamos llevando a cabo la lectura del libro de Kardec, El cielo y el infierno, y en el que con mucho gusto me gustaría invitaros, porque damos respuesta, o intentamos al menos dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas. Pero me viene muy al pelo algo que leímos hace un par de semanas sobre el tránsito de la vida material a la espiritual, y son las siguientes palabras del espíritu de una persona fallecida que comunicó en mediunidad. Están recogidas, por cierto, en la segunda parte del libro El cielo y el infierno. Leo textualmente. Mi situación, claro, es un espíritu que está hablando en mediunidad. Mi situación es muy afortunada, pues ya no siento los antiguos dolores. Bueno, aclaro que el fallecido había tenido una larga enfermedad. Me encuentro reconstituido, renovado. La transición de la vida terrenal a la vida de los espíritus me deja al principio en un estado inexplicable, pues a veces quedamos privados de la lucidez durante muchos días. Le preguntan a continuación, en mediunidad, al espíritu si tuvo conciencia del momento en que su cuerpo exhaló el último suspiro, a lo que responde: la vida se retira y la vista se extingue. Se encuentra el vacío, lo desconocido, pero entonces, arrastrado por no sé qué poder, uno se halla en un mundo donde todo es alegría y magnificencia. Ya no sentía, no comprendía, pero sin embargo, la felicidad inefable viene de no se puede hablar, inefable, del verbo falar. Es algo que no se puede expresar con palabras. El espíritu nos manifiesta que tenía tal felicidad que no encontraba palabras físicas, materiales para explicarlo. Era algo maravilloso. Felicidad inefable, que desborda de mi ser. Me había liberado de la opresión del dolor. Y termina su comunicación mediúnica con estas palabras. No os dejéis atemorizar por la muerte, amigos míos. Constituye una etapa de la vida si supisteis vivir bien. Es una felicidad si la habéis merecido justamente y habéis cumplido bien vuestras pruebas. Os reitero, valor y buena voluntad. No atribuyáis a los bienes terrenales más que una insignificante importancia y seréis recompensados. Que la tierra me sea leve. Bueno, a todos nos llamó la atención esta despedida del espíritu. Que la tierra me sea leve, pues una fórmula de pésame que se utilizaba en la antigua Roma, en la precristiana. Sic tibi terra levis, se decía, que la tierra te sea leve. Es un deseo. Que desde luego a mí me parece la mejor conclusión que se puede hacer para esta conferencia. Y es que desear a una persona que la tierra le sea leve significa desearle lo mejor. Significa desearle que haya aprendido a vivir la mejor forma posible. De una manera que haya valido la pena a favor de los demás y por tanto de sí mismo. Así el tránsito a la vida espiritual le será breve, pudiendo encontrar una dicha de la que cuando estemos encarnados solo podemos tener atisbos. Por eso decía que es inefable, una dicha de la que no podemos hablar. Muchas gracias por vuestra atención.